Historia de México 2, Clase 3, El Porfiriato, 1876-1911, una visión general, el ascenso en 1876-1884. El estudio de este periodo 1876-1911 de la historia de México, marcada por la centralidad del presidente Porfirio Díaz 1830-1915 y de las políticas que en materia de gobierno y economía aplicaron él y sus redes de colaboradores, allegados aliados, abre una introducción para ofrecer una perspectiva general y luego sigue una narración cronológica, dividida en 3 etapas. Cada una de estas se subdivide en la política y gobierno y en economía. Las etapas son el ascenso 1876-1884, donde se expone la situación que el país guardaba entonces, incluyendo las inercias y legados y la aplicación inicial de las políticas específicas en materia de gobierno y economía. La consolidación en 1885-1904, que incluye los logros alcanzados y las resistencias a las políticas públicas aplicadas. El declive y la caída de 1905 a 1911 da cuenta de los factores que explican esta última etapa. Se sigue un enfoque ecléctico, es decir, se emplean las interpretaciones de historiadores que se consideran mejor argumentadas e informadas sobre los diferentes procesos registrados en el periodo de estudio y aspectos de estos, con el objetivo de explicar qué los hizo posible. Con el fin de facilitar la consulta de las fuentes de este texto, además de la relación de estas, se incluye en el texto el apellido del autor o de la autora, cuyo texto sirve para el despliegue del argumento o de la información. El porfiriato como régimen de gobierno puso a fin a la división del mando político que durante las guerras civiles ocurría a nivel nacional y se producía a nivel de los estados, por la existencia simultánea de autoridades en lucha entre sí, cada una proclamándose legítima. Restablecer la paz y la estabilidad de los gobiernos y de las instituciones públicas, lo que no se observaba en el país desde la conclusión del gobierno del presidente Guadalupe Victoria en 1824 a 1829, fue uno de los grandes logros alcanzados en este periodo, gracias a una política de conciliación que en el corto plazo incorporó el gobierno a adversarios, combinada con una mano dura dirigida a opositores recalcitrantes que se levantaban contra su gobierno, como lerdistas que desde Estados Unidos incursionaban armados al país, y a quienes alteraban el orden público como salteadores de caminos y bandidos. Un instrumento crucial para alcanzar estos logros fue la presencia permanente del Ejército Nacional en la frontera norte y en las capitales de los estados. En el caso del estado de Sonora, el ejército participó en la disposición del gobernador Carlos R. Ortiz en 1882, que no resultó dócil a los dictados del centro, y en el respaldo a la investidura como gobernador del coronel Luis Torres, el candidato del presidente Díaz en esta coyuntura en 1882-1883, en poner término al conflicto con los apaches, bicentenario para entonces, al coordinarse el ejército mexicano con el estadounidense para la rendición de la banda Chiricahua de Jerónimo en 1886, y en emprender una campaña intermitente contra los yaquis rebeldes, movilizándose en ferrocarril, construyendo un cuartel en el pueblo yaqui de Bicam, en el corazón del bajío río Yaqui, otro de muros concéntricos al pie de la sierra del Bacatete, y buscando atraer a los yaquis de paz, dotándolos de tierras de cultivo. También en el país, como instrumentos de coerción y de situación, se desplegaron la gendarmería fiscal y el cuerpo de los rurales, ubicados estratégicamente. La arquitectura urbana del periodo incluye cuarteles, torreones, aduanas, penitenciarías, palacios de gobierno, escuelas, mercados, rastros, alumbrado nocturno mediante arbotantes y faroles, plazas con kioscos y paseos públicos como alamedas. Esto se dirigía a satisfacer la aspiración del orden y seguridad de parte de la sociedad, cansada por la sucesión de guerras intestinas e intervenciones extranjeras y la proliferación de bandoleros y delincuentes que hacían inseguros los caminos, el trabajo, el domicilio, las fiestas y la vida. El despliegue del ejército
y de los rurales probablemente también estuvo influido por una lección que aprendió Porfirio Díaz, debido al papel que jugó la guerra de guerrillas para provocar en 1876 el colapso del gobierno de Lerdo de Tejada y el triunfo del Plan de Tuxtepec, que permitió a Díaz acceder a la presidencia de la República. A lo largo de 12 meses, Díaz repasó en los hechos como reclutar, abastecer, organizar y desplegar un ejército de insurrectos exitosamente. Después del estruendoso fracaso del Plan de la Noria en 1872, como ha escrito Lawrence Perry. Durante el porfiriato, con los objetivos de pacificar, poblar, comunicar y homogeneizar a la población, las entidades del Estado-Nación arribaron y se consolidaron en las capitales de las entidades federativas y territorios federales, en los puntos de cruce más estratégicos de las fronteras norte y sur, en los puertos principales, y se fueron extendiendo a las localidades más numerosas. La cristalización del aparato del Estado-Nación a lo largo del porfiriato se tornó tangible en la vida cotidiana de la población urbana y se fue introduciendo en el campo lentamente. Las redes ferroviarias y telegráficas fueron la obra material más notable y trascendente del porfiriato, porque enlazaron al país haciendo posible la comunicación. Otro ejemplo de una política pública perdurable es la difusión del idioma español entre la población indígena, que ha sido la viga maestra de la política de homogeneización lingüística que prosigue hasta el día de hoy. La conexión entre los niveles nacional y estatal se cimentó en el porfiriato a través de la centralización que iniciaron los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada entre 1867 y 1876, periodo conocido como el de la República Restaurada, y se tradujo en una subordinación de los gobiernos estatales y de los hombres fuertes regionales al presidente de la República y al gobierno nacional. Bien puede decirse que la centralización política que se atribuyó al porfiriato de 1876 a 1911 se aplicó antes y es una de las continuidades entre estos periodos. El presidente Díaz prefirió actuar como árbitro de las rivalidades que se suscitaban en el ámbito político en los estados y entre patrones y trabajadores. Esta fue la regla que tuvo sus excepciones. Díaz, por su biografía, era un experimentado observador y actor de la política mexicana, tal como funcionaba en la práctica. Los orígenes de las facciones de la oposición, la realización y las consecuencias de las elecciones, la importancia de las rivalidades políticas en los estados, las manifestaciones del federalismo y su destino y el significado de la existencia de facciones en el Congreso, como ha planteado Perry. El legado liberal se mantuvo. La Constitución de 1857 estuvo vigente hasta 1917. Las elecciones se celebraron con la regularidad estipulada por la ley. Se continuó la obra de expedición de códigos federales y se promovió su adopción por los congresos estatales. Puede decirse en síntesis que Porfirio Díaz participó en la lucha liberal y la hizo suya. Dio a su gobierno la forma de un gobierno liberal, retomó los proyectos inconclusos y terminó de construir el edificio legal legitimado con esta bandera y amparado en este proyecto. Buscó difundirlo entre los mexicanos, como señalan Sandra Kutz-Pitker y Elisa Speckman Guerra. Recuerda que puedes visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.